Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, que no se nos hace ya difícil encontrarlo. Al final del canon bíblico vamos a encontrar Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Vamos a entrar ya a nuestro tema número 6 de la serie La voz del Eterno que alerta a la iglesia. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amados hermanos, esta porción del día de hoy es bastante especial, porque es un mensaje del Señor que alerta a la iglesia. Y no es palabra maquillada, es una palabra que llega directamente. Y yo, mientras en esta semana preparaba este mensaje, pensaba que no era apto para cardíacos, por lo que el Señor va a decir el día de hoy, pero solamente a manera de pensamiento muy personal, porque es palabra que va a llegar y va a calar lo más profundo en nuestras vidas. Esta serie la estamos trabajando a la luz de lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el tiempo que está cerca, amados hermanos, y por eso el Señor alerta a su iglesia de las cosas que están por venir, para podernos preparar y poder recibir esa bendición de ser llevados como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El tema del día de hoy se titula Alerta Iglesia, ¿estás viva o muerta? Ese es el tema basado en lo que el Señor le dirige a la iglesia en Sardis. Ya estamos hablando de la quinta iglesia, hemos hablado de Éfeso, hemos hablado de Esmirna, de Pérgamo, hemos hablado de Tiatira, y hoy el Señor quiere hablarnos de Sardis. Y por eso el Señor en esa época le dirige estas palabras que siguen calando a través de la historia, siguen llegando hasta el día de hoy, porque está resonando más que nunca aquel evento que la iglesia espera. Si a Juan se le reveló esto 20 siglos atrás, y los mismos discípulos en aquella época esperaban la venida del Señor tan cerca, imagínate a ti y a mí después de 20 siglos. El Señor está cerca y le trae un mensaje poderoso y le dice: alerta iglesia, ¿estás viva o muerta? Sardis. La ciudad antigua de Sardis era una de las ciudades más grandes del mundo en esa época, mundo antiguo, ubicado a 50 kilómetros de Tiatira. Sardis era la capital del reino de Lidia, y unos 600 años antes de Jesús, la ciudad fue gobernada por el fabulosamente adinerado rey Creso, e incluso se menciona que la primera casa de monedas estaba allá en Sardis. Sardis fue construida en una montaña a unos 457 metros, más o menos equivalente a 1500 pies, sobre el valle ubicado al pie de la montaña. Esto convirtió a la ciudad virtualmente inmune ante cualquier ataque militar o de cualquier enemigo. Por la ubicación en donde se encontraba, era muy fácil defenderla, muy fácil. Sin embargo, 2 veces la ciudad fue militarmente atacada, una vez por los persas y otra vez por los griegos. La primera, Ciro el Grande, venció la ciudad en el año 546 a.C. y también fue vencida otra vez por Antíocus en el 218 a.C. ¿Y por qué estos datos nos van a llegar el día de hoy a complementar mucho lo que tiene que ver con este tema? Ambas ocasiones en donde suceden estos ataques se da porque esta ciudad era muy confiada.
era muy complaciente, tanto que los gobernantes de la ciudad no apostaron a cuidar las paredes, sino que se confiaron en sí mismos. Durante la noche, los soldados enemigos escalaron la montaña que llevaba a la ciudad y entraron a través de las puertas que no tenían vigilancia. Sardis se caracterizaba por el espíritu complaciente, tanto la ciudad como la iglesia, como su población en sí, muy complaciente. Esto también era evidente en la actitud de la iglesia que adoraba ahí. Tenían un templo para la diosa Cíbele, muy parecida a la adoración que también se daba a Diana de Éfeso. 2 columnas dan testimonio hasta el día de hoy de la existencia del templo en ese lugar. En las excavaciones que han hecho allá encontraron las ruinas de una iglesia que tenía un bautisterio. En la ciudad había mucha idolatría, había mucho pecado. La iglesia de Sardis era la menos atractiva de todas las 7 iglesias nombradas en Apocalipsis. Y ya se van a dar cuenta por qué. Jesús no tiene nada bueno que decir sobre esta congregación. Imagínense que eso el día de hoy sea un momento de reflexión y que el Señor mire a todas las congregaciones en el mundo y diga, de esta o de ella no tengo nada bueno que decir. Pues resulta que Sardis, dentro de estas 7 iglesias, el Señor se refiere de esta manera, nada bueno que decir de ellos. La iglesia en Sardis no tenía vida, no tenía vida. Para los hombres, cuando hablamos de no tener vida, es el fin del camino. No hay nada que la raza humana pueda hacer para invertir el curso de la muerte, por miles de millones de dólares que se gasten, por muchos descubrimientos científicos. El hombre no puede hacer nada para reversar la muerte. Tanto así dicen los entendidos que desde el primer día que un ser humano llega a esta tierra, desde los primeros segundos que sale de la matriz de su madre, comienza a morir. Por eso no hay manera de revertir ello. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas, para lo que el mundo dice es imposible, para Dios es posible. Y el poder de la resurrección de Jesús solo puede funcionar cuando alguien está muerto, porque Él puede resucitar. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, dígalo conmigo, vivirá. Eso lo puede hacer solo el único y el todopoderoso, eterno y soberano Dios. Jesús todavía reconocía a esta iglesia como suya, a pesar de lo que hemos mencionado, y Él todavía podía traerla de vuelta a la vida y a la gloria si estas personas oían y atesoraban el mensaje de vida y salvación. A menudo decimos que donde hay vida hay esperanza, pero el día de hoy la verdad que nos llega a nosotros es: donde está Jesús hay esperanza, sin importar cuáles sean las circunstancias. Aún la muerte, nuestro mayor enemigo, es conquistado por nuestra fe en Cristo Jesús. Y es solo Jesús el que puede dar vida a quienes estén muertos en sus delitos y en pecados. Y esa es la manifestación de amor de parte de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, en este contexto hoy se nos dice lo siguiente. Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y recordemos lo que el Señor nos va a decir a lo largo de estos versículos. Versículo 1 lo vamos a recordar nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo primero que el Señor mira, y es lo que va a manifestar, y por eso el primer punto tiene que ver con el que mira la iglesia, dice esto el día de hoy. La manera en que Jesús se presentó a sí mismo a estas iglesias es una clave necesidad real de cada iglesia. En este caso Jesús se llamó a sí mismo el único,
el único que tiene los 7 espíritus. Así se presenta Jesús a Sardis, el único que tiene los 7 espíritus, y no es otra cosa que la descripción del mismo Cristo, del ungido y del Mesías. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2 nos permite comprender a qué se refiere en este caso Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos llegar a ver lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahí va uno: Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está la descripción clara, amados hermanos, de lo que se refiere Juan cuando está escribiendo esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, tomando las palabras de Cristo que se dirige a Sardis. Y bien lo decía el Señor, el que tiene claramente los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Solo hay un Espíritu Santo, pero el número 7 enfatiza la plenitud del Espíritu de Cristo. Y no hay división en la Trinidad. Recordemos como referencia la oración, el Mesús, que los judíos siempre se viven recordando día a día en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí encontramos Ejad, este término que quiere decir unidad plural en el hebreo. En todos los asuntos el Espíritu Santo es una armonía completa con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo jamás nos va a guiar en dirección contraria a la revelación de la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, en donde se nos enseña acerca de quién es el único y verdadero Dios. Como soporte de las 7 estrellas, no solamente el que tiene los 7 espíritus, sino también las 7 estrellas, y vemos que Jesús estaba al control inmediato y absoluto de todas las iglesias, de todas. El que tiene las 7 estrellas, se trata de los pastores de las 7 iglesias. Recordemos lo que dice Apocalipsis 1:20. Veamos nuevamente Apocalipsis, y en el versículo 20 del capítulo 1 lo podemos recordar. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nunca, amados hermanos, jamás se dejará en manos de miembros de ninguna iglesia que manejen a la iglesia, que establezcan la forma de gobierno, ni que determinen la naturaleza del ministerio de la iglesia. Porque eso es nada más y nada menos que la prerrogativa de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y bien lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 22, cuando nos manifiesta que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, quien puede determinar la forma de gobierno y todo lo que debe determinar el funcionamiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es la cabeza. Por lo tanto, se lo está manifestando claramente a Sardis. Las cosas no van a funcionar como ustedes quieran organizarse o como a ustedes les convenga. Las cosas están establecidas desde el punto de vista en donde el mismo Cristo Jesús, quien dio su sangre, toda su sangre por la iglesia, establece cuál es el camino a seguir. La gente en Sardis había olvidado esta verdad, había olvidado esto, y había usurpado la autoridad que le pertenecía a Jesús. Este comportamiento de esta iglesia lo deja ver lo que estamos analizando en este día. Jesús señaló que los cristianos en Sardis eran creyentes solo de nombre, como aquellos que les pregunta: ¿y usted qué religión profesa? Porque normalmente es lo que se escucha en la calle. Bueno, yo soy cristiano evangélico. Y cuando le preguntas si tiene una Biblia, no la he comprado, no me han regalado, no la tengo. Y si le preguntas de algún libro de la Biblia, no he llegado todavía ahí. ¿Y por dónde va? Todavía no empiezo.
¿Y a qué iglesia van? Bueno, no, todavía no tengo ninguna iglesia. Pues entonces, ¿cómo puede ser un cristiano evangélico que no lee la Biblia, que no tiene tal vez una Biblia en su casa, cuando hoy en día ya no hay excusa con la tecnología? Porque usted a través de un teléfono puede conocer muchas versiones de la Biblia. Usted puede destinar un tiempo para asistir a un culto de oración, un culto de ayuno, un culto dominical, porque la palabra de Dios es clara, dice que por su fruto los conoceréis, no por lo que diga. Y en Sardis parecía que los creyentes solo eran de nombre, solo era un distintivo, nada más expresado de que eran cristianos. Tenían una reputación para la vida y la vitalidad, pero en realidad estaban muertos, bien muertos. ¿Y quiénes son los que están muertos espiritualmente? Como bien lo dice Juan 3:17 en adelante, el que no ha creído en el nombre de Jesús ya está condenado, está muerto espiritual. Por lo tanto, veíamos en ellos una iglesia que se decía estar viva, pero estaba muerta. Era una iglesia mayormente conformada por personas que aparentemente profesaban la fe de Cristo y que se veían a sí mismos como creyentes, pero quienes en realidad no tenían vida espiritual. Mateo 23:27, por favor. Mateo 23:27. ¿Qué nos dice el libro de Mateo? ¿Qué nos dice el Señor en esa expresión en el Evangelio de Mateo? Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Era lo mismo que se le estaba diciendo a Sardis. Por apariencia demostraban ser cristianos, piadosos, pero por dentro estaban muertos. Esto puede suceder fácilmente en cualquier iglesia. La presión de evangelizar y el deseo de ver personas caminar en el pasillo y de llenar edificios hoy en día, de ver todo esto, de que puedan responder ante una expresión del mensaje de la palabra del Señor, muchas veces simplemente lo que la gente está haciendo es responder a una invitación, mas no a un llamado de arrepentimiento de parte del Señor. Las personas pueden escuchar las hermosas palabras del Evangelio y decir en todo momento estas palabras de manera correcta, pero puede que aún no tengan vida espiritual en sus corazones. Por eso la palabra del Señor habla que cuando venimos a Cristo somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y como bien lo decía Jesús, todo tiene que ser evidente por el fruto que vas a comenzar a dejar. Pueden aparentar estar vivos, pero en realidad están muertos. Yo quiero abrir un paréntesis, amados hermanos, sobre esta información que encontré, y lo vamos a cerrar para poderlo complementar en este punto sobre lo siguiente. Y comienzo con esta pregunta: ¿sabías que el profeta Isaías fue cortado por la mitad? La verdad que yo no lo sabía. Sabía que había muerto, ¿no? Creo que todos sabíamos que había muerto. Pero cómo había muerto, no. Y la verdad me llamó mucho la atención la pregunta: ¿quién era Isaías? Lo conocemos a Isaías por los escritos que tenemos. Y dice que Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos. Eso realmente nos llama la atención y comienza a generar en nosotros una intriga sana de querer buscar más allá con otros santos. Y encontré también lo siguiente: quienes conocían el corazón de Dios sabían que valía la pena sacrificarlo todo por Él, por el Señor. Otros también fueron torturados o murieron por amor a Cristo y su mensaje. Juan fue echado en un perol de aceite hirviendo, pero ahí no murió Juan. Ustedes conocen cómo murió Juan, pero fue torturado de esa manera. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Esteban fue apedreado. Pablo decapitado. Y también conocemos y sabemos que familias enteras eran objeto de diversión en los coliseos romanos, echados con leones hambrientos, morían abrazados
devorados por estas bestias mientras el público miraba y aplaudía en el espectáculo del circo romano. Ser discípulos de Cristo no solo consiste en dar monedas a los necesitados o hacer buenas obras, sino también tomar la cruz, sacrificarlo todo por amor a quien nos ha salvado y nos ha acercado al Padre. Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros en este día a perder por Él? Y cierro el paréntesis, amados hermanos. Me pareció muy profundo recordar esto, aprender algo. ¿Para qué? Muchos de los que asisten a la iglesia, no quiero que saquemos de contexto este término, pero creo que es muy común hoy en día, son adictos a la iglesia. Mucha gente es adicta a la iglesia y lo hemos visto desde el marzo para acá. Mucha gente pensaba como los saduceos en aquel tiempo de que todo era dentro del templo. Los saduceos eran adictos al templo, los fariseos adictos a las escrituras. Y cuando se vino abajo el templo, lo destruyeron, desaparecieron los saduceos. Y muchos en estos 6 meses de pandemia han desaparecido, amados hermanos. Parece que fue el arrebatamiento. Se han desaparecido del mapa, porque todo giraba en torno al templo, a la iglesia, y muchos son adictos solamente a la iglesia, mas no son discípulos de Cristo. Andan buscando la felicidad, pero no quieren cargar ninguna cruz. Que la cargue el pastor, que la cargue el diácono, que la cargue mi esposa, que la carguen otros, menos yo. Mateo 16:24 dice como referencia: entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a sus aprendices, a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, usted lo va a leer en voz alta conmigo si ya llegó, y si se lo sabe de memoria lo repite. Si alguno quiere venir en pos de mí y tome su cruz, no dice y dé la vuelta y vaya por otro lado, dice clarito: sígame. Pero ¿cómo hay que seguir a Jesús? Con una cruz encima. Y no es que usted va a buscar un madero en una época del año, porque aquí es común en Guayaquil, en donde en una época del año mucha gente coge y se tira un palo encima y quiere caminar de rodillas 20 cuadras. No sé qué sacrificio representa eso, porque ya el sacrificio lo hizo Jesús. Pero lo que sí quiere decir el Señor cuando habla de tomar la cruz es que tenemos que tomar la responsabilidad de pagar un precio para sacrificar todos los días la carne para que crezca el espíritu. Y si nosotros hacemos eso, vamos a dar evidencia de que estamos vivos en Cristo y no muertos como la iglesia de Sardis. Aparentemente hubo una época en que esto no era el caso en Sardis, pero a través de los años la verdad es que se le fue yendo de las manos la situación, y el vacío de la muerte espiritual había sustituido la vitalidad de la vida espiritual en la iglesia de Sardis. No hay elogio alguno en Sardis, nada bueno que decir según lo que hemos leído hasta el momento, nada que estuviera dándole la oportunidad a esta iglesia de que se rescatara como tal. Jesús inmediatamente sí le dice algo a la iglesia, lo que le hace falta. Y miremos en un momento dado, mirando bien las palabras de Jesús, no la rechaza. Jesús no la rechaza, porque mientras hay oportunidad, amados hermanos, en Cristo Jesús, porque todavía Él no ha venido como juez, todavía sigue presentándose como Salvador para todo aquel que no lo ha recibido, todavía hay oportunidad, y para la iglesia de Sardis también. Más bien le ofreció una manera para recuperarse y se reveló a sí mismo como el Señor, tanto de la muerte como de los vivos. Y por eso el Señor, el que mira a la iglesia, le decía todo esto, y ahora el mismo que mira a la iglesia los exhorta. Veamos qué dice el versículo 2 y 3 de Apocalipsis 3. ¿Cómo los exhorta, amados hermanos? Versículo 2 y 3 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente: y de manera imperativa le comienza diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que había algo que todavía estaba agonizando y que ya estaban por morir esas otras cosas, le dicen. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate, pues,
de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante. ¿Se acuerda que hablábamos nosotros al principio de la historia de la ciudad? La ciudad era muy confiada y complaciente. Jesús le dice a su pueblo, a su iglesia hoy: no seas confiado, no seas complaciente, porque el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sé vigilante. La ciudad fue tomada 2 veces en el pasado porque la gente no vigilaba. Cuando el cristiano deja de ser vigilante es cuando deja la Biblia a un lado, cuando no ora, cuando no se congrega, pero anda diciéndole a todo el mundo que es cristiano. Y cuando menos aparece la tentación, porque la tentación está a la orden del día todos los días, hombres y mujeres. No meto a los niños acá, pero desde los adolescentes para arriba son tentados todos los días. Y si tú no estás vigilando, vas a ser arrastrado a cometer pecado. Y cuando te das cuenta, estás muy metido en el pecado y estás espiritualmente desfalleciendo. Por eso nos dice el Señor en esta mañana, como referencia a lo que le da a la iglesia de Sardis, de que esta ciudad y esta iglesia no vigilaba. Satanás de continuo está buscando formas de destruir a una persona, a un cristiano, a una iglesia. Siempre busca la manera. Él tiene muchas maniobras y por lo general tiene mucho éxito. Mucho éxito. Ahora en la pandemia ha tenido harto éxito. Mucha gente estaba adicta al templo y no era adicta a Cristo. Lo primero que los miembros de esta iglesia necesitaban era despertarse de su modorra espiritual para que se dieran cuenta de su situación. La situación de ellos era bastante preocupante. Tenían que enfrentar honestamente su situación y dejar de pretender que su reputación era una realidad. Les interesaba la apariencia, lo que proyectaban hacia alrededor, mas no su vida espiritual. Proverbios 14:12 como referencia, amados hermanos, se lo dejo en esta mañana. Hay camino que al hombre le parece derecho, muy derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede que ahora nos importe lo que otros piensen de nosotros. Hay mucha gente que camina pensando en el qué dirán los demás, actúa, se desarrolla, acciona según lo que otros digan. Y acá lo que el Señor trata de hacernos ver es que no podemos caer en ello, porque al final la única opinión que va a importar el día del juicio es la de Cristo. Así de sencillo. Eso no es hijo mío, punto. Eso es lo que interesa, porque por obras nadie va al cielo, sino por la gracia, por la fe puesta en Cristo Jesús. En serio, hay algunas veces que es muy doloroso mirarnos honestamente, mirarnos al espejo espiritual, evaluarnos de manera honesta, porque ahí podemos ver la realidad. Pero es necesario hacerlo a pesar de lo doloroso que pueda ser, evaluarnos, mirar nuestra situación, para poder remediar, amados hermanos, corregir las cosas que están malas. Tú te puedes preguntar en esta mañana, ¿qué cosas malas hay en ti? ¿Qué estás haciendo de mal? ¿Cuáles son esos pecados ocultos que los tienes muy bien guardados para el hombre? Porque para Dios nada es oculto. ¿Qué sigues practicando que te aleja de una intimidad con Dios? Cuando estamos conscientes de que estamos pecando, no queremos hacer este análisis. Pero el Señor siempre nos recuerda, de acuerdo a las palabras en 2 Corintios 13:5, que debemos de examinarnos. Debemos de examinarnos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y además de eso dice, probaos a vosotros mismos. ¿Quién mora en nosotros? Pero no queremos hacerlo porque es muy doloroso, porque nos puede dar vergüenza, porque no lo queremos aceptar. Y cuando queremos tomar la decisión, a veces ya es muy tarde. Amados hermanos, a la orden del día, la maldad se ha proliferado tanto. Es tan vergonzoso decirlo, pero en las noticias de esta semana encontramos, yo creía que lo había escuchado todo, pero había escuchado hasta que un hombre se había casado con una perra, y lo dije hace un par de semanas. Y yo dije, bueno, ya creo que es un mundo de locos donde vivimos. Pero esta semana podía leer en las noticias cristianas que una madre se casa con su hija.
Ya ahí sí, ya no entendí. No entendí, era como que se le abren a usted los ojos y la cabeza le explota. ¿Cómo una madre se puede casar con su propia hija? Entrevistan a la hija, entrevistan a la madre y las dos se aman, se satisfacen, no pueden estar separadas la una de la otra. Yo ahí sí ya no entendí ya. Pero eso es lo que se enfrenta en un mundo convulsionado por el pecado, y estas son las alertas que el Señor nos está haciendo. Y es porque no estamos tomando tal vez con seriedad lo que el Señor está alertando a la iglesia. Amados hermanos y amigos, por eso tenemos nosotros que caminar en santidad, buscando realmente esa intimidad con el Señor. Afirman las cosas que están por morir cuando Jesús se refiere a Sardis con estas palabras. Lo que es más importante, no dice cuáles eran esas cosas, no le está detallando cuáles son las cosas que están por morir en Sardis, pero usted ya se puede imaginar cuáles son las actividades de una iglesia. Y dentro de ellas puede ser el testimonio de la iglesia que esté por morir, la obra evangelística de repente ya está por morir, la obra de enseñar y fortalecer a los creyentes tal vez está por morir, iglesia que no predique, iglesia que no evangelice, iglesia que no enseña, amados hermanos, está por morir. Aunque no lo detalla, son las actividades principales que una iglesia activa realiza. Por eso lo siguiente que tenían que hacer era más bien fortalecer las cosas que sí les quedaban, las cosas que aún no estaban por morir. Y Jesús conocía las obras de ellos y sabía que tenía que enfatizar lo positivo, por último, de lo que estaban haciendo, para descartar los caminos de los cuales se habían desviado de la verdad, como por ejemplo la organización, obras sociales, dar comida al necesitado, vestido al necesitado, hacer obras de sanidad, actividades sociales, etcétera, etcétera. Pero tal vez estas cosas había que seguirlas enfatizando, pero ¿de qué servía todo ello si espiritualmente estaban muertos? ¿De qué les servía darle comida al pobre si ellos espiritualmente estaban muertos? ¿De qué servía darle ropa al mendigo si estaban muertos? Y es ahí donde las acciones, aunque fueran correctas, sus motivos eran errados. Porque todo era para, usted se ha visto ahora, ¿no? Se va a darle la canasta de comida a una persona necesitada y está el Facebook ahí rapidito, Instagram, todas las cuentas ahora, ¿no? Si no lo pongo en las redes sociales que estoy dándole la comida al pobre, no estoy haciendo obra social. Y aunque en esa época en Sardis no había Facebook, no había Instagram, no había el TikTok, el tac-tac y todo lo demás, aunque no habían esas cosas, esta iglesia le gustaba mucho las apariencias. Era de apariencia. Miren lo que estoy haciendo para darle al pobre. Acuérdense lo que el Señor Jesús le decía al fariseo, en este caso a aquel hombre entendido, al escriba, al hombre que estaba muy bien entendido la palabra, cómo oraba y se desgañotaba en las plazas, más bien el otro, el publicano, cómo buscaba la intimidad. Parece que en Sardis había un espíritu de mucha vanidad. No estaban haciendo la obra de Cristo, la obra que nos mandó a hacer. Por eso el Señor nos recuerda en Juan 6, 27, 29 lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que, ¿qué dice ahí? En el que Él ha enviado. Los miembros de la iglesia estaban demasiado preocupados para impresionar a la gente. Ese era su tiempo ocupado todo el día. Lo que la gente diga, no lo que Dios diga. Y no haciendo lo que el Señor Jesús les mandó. Acuérdense la misión de la iglesia, Mateo 28, 18 al 20. Al final usted la resume. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar la palabra, evangelizar, discipular, enseñar y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No estaban haciendo lo que en realidad deberían de hacer, porque estaban haciendo las cosas que a ellos les convenía por apariencia. Es posible tener mucho movimiento. Hay mucho movimiento a veces en las iglesias y es posible todo esto, tener mucho movimiento y al final del día no ir por ningún lado. Es más o menos cuando usted pone un vestido colgado en la soga un día cuando hay mucho viento y el vestido está que da vuelta y vuelta y vuelta, pero al final no va a ningún lado. Y a veces las iglesias se comportan así, mucha actividad, mucho movimiento, pero no están yendo a ningún lado.
estaban en este caso, en el caso de Sardis, tratando de realzar su reputación, como si lo que otros pensaran de ellos al final iba a valer la pena delante de Dios. Mateo 15, 8, 9 dice: este pueblo de labios me honra. Es triste, amados hermanos, porque en el tiempo de Isaías se habla acerca de esta expresión. Y el Señor la trae en el tiempo de su ministerio, y en Mateo 15, 8, 9 dice: este pueblo de labios me honra. En Sardis la gente honraba a Dios de labios, tal vez, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Puede ser que era una buena iglesia a la vista de los demás. Nadie discute eso. Tal vez tenía una buena reputación delante de los hombres. Profesaron ser espirituales. Puede ser que eran religiosos. Pero hay mucho que es carnal y no espiritual en esta iglesia. No conducía a la gente a una buena vida espiritual. Y lo que más nos interesa, amados hermanos, bien recordando las palabras del mismo Señor, ¿a quién le tememos más? ¿Al que puede destruir el cuerpo o al que puede enviar al alma al infierno? En otras palabras, ¿qué es más importante si sabemos que este cuerpo, por leyes de la misma naturaleza, se va descomponiendo? Pablo decía: mi ser externo se va desgastando, pero mi interior se va renovando. Y no decimos que las cosas en este mundo materiales no son importantes. Al final, la comida, el vestido es muy importante, un techo, un trabajo, es necesario mientras estemos en este mundo material. Pero más importantes son las cosas que van a trascender, amados hermanos, porque lo único que nos podemos llevar de esta tierra no es lo material, porque todo lo material se va a quedar aquí, todo, absolutamente todo. Pero lo que sí nos podemos llevar es la consecuencia de la decisión más importante que hayamos tomado en esta vida. Y es a dónde vamos a ir, al infierno o al cielo delante de Dios. Por eso acá se les estaba exhortando una y otra vez. No conducían a la gente a una buena vida espiritual, una buena relación para con Dios. Y es posible tapar la maldad con buenas obras, eso es verdad. Y el diablo es muy astuto en todo ello. Y por eso el Señor les dice: un hombre que vive pero está muerto. Por esto hay que tener presente, amados hermanos, que en esta iglesia, en Sardis, como el día de hoy, es importante fortalecernos a nosotros mismos. Y es a través de la interacción, de la correlación y de esa participación, la comunión con los santos. En esa época era necesario algo que había que involucrar, y era poderse también motivar y exhortar los unos a los otros. Porque en esa iglesia de Sardis sí habían algunos cristianos, no que todos eran hijos del diablo, no. Habían unos cristianos, pero faltó algo tal vez. Y por eso es importante fortalecernos nosotros mismos, y esto va a involucrar analizar nuestros motivos y corregirlos a la luz de la palabra. Tenemos que recordar lo que Dios lee del ser humano, y Dios dice que lee el corazón. Jeremías lo tenía muy bien en claro en Jeremías 17, 9 y 10, lo dejo para que ustedes lo recuerden. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un esposo no conoce el corazón de su esposa. El esposo le puede poner buena cara, o como se dice aquí, buena pinta, pero en realidad su corazón está lleno de odio, resentimiento y tantas cosas más hacia su cónyuge. Padres a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanos. Por el Señor sí conoce el corazón, porque ante la pregunta que se hace, ¿quién lo conocerá?, responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, amado hermano, cuando hablamos de podernos motivar y exhortar los unos a los otros, es a la luz de la palabra. Nada más eso. Si estamos viendo que alguien está en pasos que no son correctos delante de Dios, con amor ir y hablar a la luz de la palabra para que el Señor sea tratando en esa vida, tratando en ese corazón. El Señor no solo sabe lo que sabemos, sino que también sabe por qué lo estamos haciendo.
y es el que puede escudriñar el corazón. Y tal vez a esta iglesia le faltaba un poco más de comunión entre hermanos. Él sabe si estamos sirviéndole por otros motivos que no son correctos delante de Él. En medio de todo esto, amados hermanos, los miembros de esta iglesia necesitaban comenzar haciendo una pausa para analizar sus motivos para servir. ¿Por qué la iglesia sirve? ¿Por qué usted sirve? ¿Por qué usted hace esto o lo otro? ¿Cuál es la idea? ¿Servir a Cristo o servir a sí mismo? Servir al prójimo. Si Jesús ha salvado el alma suya y mía y nos ha sacado de condenación y nos ha puesto para vida eterna, creo yo que el motivo más único, grande, suficiente para todos nosotros sería ese, y solamente ese, para servirle por la eternidad de manera agradecida. Pero a veces los motivos que tenemos son distintos. Necesitaban recordar estos hermanos de que había que obedecer y arrepentirse. Había que hacerlo. Jesús no les dijo que recordaran lo que habían recibido precisamente, sino cómo lo habían recibido. Porque habían algunos que sí habían oído el evangelio de Cristo. El mensaje dador de vida había sido predicado en Sardis, como hoy en día en la mayor cantidad de países en el mundo. Había sido predicado. Por eso había una iglesia en Sardis. Y Jesús estaba instando a que recordaran que ellos también habían tenido un contacto con el Espíritu Santo, porque cuando alguien recibe a Cristo Jesús, el Espíritu llega a morar en él. Y el versículo que leíamos en Apocalipsis 3, una parte dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La palabra había llegado a ellos en el poder del Espíritu. ¿Qué necesitamos nosotros para que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas? Es solamente haber recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, después de habernos arrepentido, después de haber hecho todo esto, de creer por fe que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Hay que arrepentirse cuando estamos comprendiendo la necesidad de que la vida que hemos estado llevando no nos va a traer nada bueno con Dios. Una vida complicada en el pecado, una vida errática, nos trae alejamiento total de la presencia de Dios en nuestras vidas, y esta iglesia necesitaba hacer esa pausa. Algo más importante que también, además de arrepentirse, tenía que ver esta iglesia: debemos de olvidar el pasado, porque algo que esta iglesia estaba haciendo era que había perdido cualquier expectativa de su venida y solo estaban viviendo en una gloria pasada. Sardis y la iglesia vivía en una gloria pasada, una alabanza presente, pero nada bueno por el futuro. Y el Señor nos hace ver más bien que nosotros tenemos que olvidar el pasado, un pasado sin Cristo, un pasado oscuro, un pasado en el fango del pecado. Tenemos que olvidarlo y dejarlo atrás para proseguir a la meta. Y Pablo lo hace ver en Filipenses 3, 13 a 14 lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, dice Pablo. ¿Y qué es lo que hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sardis no había olvidado lo que quedaba atrás, más bien para ellos era su gloria. Y esa gloria pasada para ellos era alabanza del presente, pero tenían pocas expectativas del futuro. ¿Cuál es la expectativa que debe de tener todo cristiano? Porque hay que dejar todo atrás y mirar hacia adelante. Proseguir, como dice Pablo, proseguir y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque, amado hermano, hay algo muy importante que tú y yo debemos de tener presente y latente todos los días de nuestras vidas. ¿Y sabes qué es, amado hermano? Que Cristo viene pronto. Si Cristo viene pronto, ¿qué dice la iglesia? Amén. Gloria a Dios por ello, amado hermano. La iglesia que está muerta es la iglesia que hemos estado leyendo. La idea de traer esta alerta hoy en día es para que la iglesia de Cristo sepa que debe de estar viva. Y una iglesia viva ama la segunda venida de Cristo. Amén. Ahí sí ya me gustó más, amados hermanos. Yo sé que ustedes quedan anonadados, pero la iglesia tiene que estar clara. Cristo viene pronto. Cada vez que alguien diga Maranata, usted alégrese, porque por usted es que viene Cristo, o por quién va a venir.
Cristo no viene por los hijos de Satanás. A eso les tiene un trabajo especial, preparado. Pero Él viene por su iglesia. ¿Y sabe por qué viene por su iglesia? Eso lo estamos estudiando nosotros los días jueves. ¿Por qué cree que va a venir por la iglesia? Porque viene ¿por quién? Por su novia. Viene por una novia. No por una novia así despeinada, andrajosa, no, maloliente, no. Viene por una iglesia, viene por su novia vestida ya lo vamos a ir viendo más adelante. La iglesia de Jesucristo deberían estar conformadas por las personas más optimistas sobre la tierra que anhelan y aman la segunda venida de Cristo. Jesús vendrá otra vez y Él va a venir, dice, como ladrón en la noche. Las personas estarán tan autoabsorbidas que no se van a percatar de las cosas que les están rodeando ni de las alertas que se están manifestando. Una y otra vez Jesús le mandó a su pueblo, a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, que velara y que estuviera sobrio y se mantuviera alerta porque los tiempos se acercan. Y es lo que hemos venido diciendo a lo largo de toda esta serie. El tiempo está cerca. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí sabe, amados hermanos, que por yo estar predicando estas cosas estoy siendo señalado, juzgado por ahí? ¿Sí saben eso? Gloria a Dios si nos tienen de loco, de fanático. Claro, yo no he dicho cuándo ni a qué hora va a ser, eso no lo he dicho, ¿no? Pero sí sé que va a ser muy pronto. Ahora, para el Señor no hay tiempo. Para Él no hay tiempo, el tiempo está dentro de Él. Y si para Él, como Pedro decía, para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día, no sé pues, si el Señor vendrá en un día. ¿Sí se acuerda usted de eso, no? Entonces son los tiempos del Señor, pero los tiempos están cerca. Tal vez desde Pablo a la fecha han pasado 2 días. Y puede ser que en el tercer día venga el Señor, no sé, ¿no? O puede ser que a los 2 días y 1 minuto venga, no sé cuánto representará para Él. Lo que sí sé, amados hermanos, es que Cristo viene pronto. Y lo que sí sé, amados hermanos, es que los que estamos en Cristo amamos la segunda venida. Por eso cuando tenemos el tiempo de cena nos recordamos de todo ello. Pero, amados hermanos y amigos presentes en esta maravillosa mañana, el que mira a la iglesia no solo le dijo lo que le dijo a Sardis, ¿sí? Que tienes nombre de vivo pero estás muerto. El que mira a la iglesia no solo le dijo eso, sino que también la exhortó. Y el que mira a la iglesia también la anima. Y estas son las palabras más reconfortantes que al final siempre nos agrada y son música para nuestros oídos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 6, que dice lo siguiente, en nuestra lectura central. Apocalipsis 3, 4 y 6, dice el Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gloria a Dios por ello, amado hermano. Si se da cuenta, si había gente ahí cristiana, y ahí lo dice la Biblia. Qué lindo, ¿no? Que igual el Señor, que mira el corazón y mira lo más profundo, reconoce que habían personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán, yo creo que ahí a usted se le va a espelucar el cuerpo, ¿no? Se le va a erizar la piel. ¿Qué dice ahí? A ver, dígalo conmigo. Y andarán en vestiduras. ¿Por qué? Volvamos a leerlo, hermano, este versículo. ¿Le gusta? Miren lo que va a pasar con esas pocas personas. No sé si eres uno de esos pocos o eres uno de los muchos de hoy. ¿En qué parte estás tú? ¿En el grupo de los pocos o en el grupo de los muchos de hoy? Pero ahí el Señor le dice otra vez, claramente: pero unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice. Y dice, ¿andarán conmigo en qué tipo de vestiduras? Vestiduras blancas, porque son dignas. Por eso, amado hermano, Él viene por una iglesia sin mancha, con ese tipo de vestiduras. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios por ello. El que tiene oído en esta mañana, ¿quién tiene oído en esta mañana?
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente todos en Sardis no estaban espiritualmente muertos, según lo que hemos leído. Había unas personas fieles que no habían hecho una falsa profesión, ni tampoco se habían dormido en su servicio al Señor. Lindo, amados hermanos, a pesar de que esta iglesia estaba como estaba, aparentando lo que no era y todo lo demás, el Señor, que mira el corazón, prueba el corazón y paga según el peso que encuentra en cada corazón, estaba manifestándose ahí claramente de que no todas estas personas estaban condenadas al infierno. Pero a pesar de ello, mire lo que el Señor sigue diciendo. Las vestiduras en la palabra se usan como símbolo de redención. Isaías 1:18, y después vamos a leer Apocalipsis 7:14. Isaías 1:18 nos dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estar a cuenta con Dios es tener a Cristo Jesús. Recuerde, amado hermano y amigo, si hoy usted recibe su visa para irse a la presencia del Señor, lo que el Señor va a querer ver para dejarlo pasar en esa migración es a Cristo en su vida. Si usted llega a la presencia de Dios con su pasaporte visado y ahí no se ve que está Cristo en su vida, el Señor le dice: este destino no es para usted, usted tiene otro lugar. La oportunidad la tenemos acá, en la tierra. Y si nosotros estamos a cuentas con Dios, es porque Cristo Jesús está en nosotros. Porque lo único que el Señor va a hacer es mirar a Cristo en nuestras vidas. Si no está Cristo en nosotros, amado hermano, usted tiene un pasaje directo, amado hermano, sin retorno al infierno. Dios permita que el día de hoy todos estemos a cuentas con el Señor. Todos, absolutamente todos. Dice, versículos 14 de Apocalipsis 7, lo voy a leer yo. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que para tener vestidura blanca, yo necesito ser lavado con la sangre del Cordero de Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Cuando Él habla de la gente de Sardis, estas personas no eran dignas porque se hubieran comportado apropiadamente. Eran dignas porque Jesús las había limpiado de sus pecados y les había conferido su propia justicia. El amor de Dios es por un lado, y usted lo conoce muy bien, pero la justicia de Dios también necesita ser satisfecha. Y estas personas en Sardis tenían la sangre del Cordero sobre ellos, que los había redimido, los había purificado, los había santificado y los había justificado delante del Padre. Porque por obras nadie va al cielo. Lo que nuestras obras jamás pueden ganar, Jesús gratuitamente nos lo da cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado y nos arrepentimos. El Señor prometió 3 cosas maravillosas a los vencedores, y lo hemos leído hace un momento. Primero, Jesús prometió que serán vestidos de blanco. De blanco, amado hermano, usted, no importa del equipo que sea, si es azul, amarillo, verde, lo que necesitamos tener es vestiduras blancas. La única manera de poder estar en esas bodas preparándonos como lo hacemos ahora es con vestiduras blancas. El galardón de los redimidos. Y esto significa que serían vestidos con la justicia de Jesús. Y Apocalipsis 19:8, vamos a leer Apocalipsis 19:8, dentro de este primer aspecto prometido por el Señor. El 19:8 dice lo siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Quiero que le digas a tu hermano que está al lado, quiero que lo mires muy bien a tu hermano que está al lado, y le digas: se te ha concedido, dígalo conmigo, se te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Amén, amado hermano. ¿Qué se le ha prometido entonces a los vencedores? Jesús prometió que serían vestidos de blanco. ¿Dónde están los vencedores en Cristo Jesús? ¿Dónde están esos vencedores que el día de hoy se están poniendo realmente en esa posición de que todo lo que hacemos es para darle la honra, la gloria y el honor a aquel que merece todo ello, que es Cristo Jesús? En ese sentido, amados hermanos, lo primero que se promete a ti y a mí es que vamos a ser vestidos con esa justicia maravillosa, vestiduras blancas, así como nuestra vestimenta sirve para protegernos y presentarnos de una manera más favorable, porque a nadie le gusta andar desnudo en la calle. Asimismo, amados hermanos, la justicia de Jesús nos protege y nos presenta delante de Dios sin mancha y sin pecado. Amén. Todos nuestros pecados están cubiertos en la sangre de Jesús. Pero ahí hacemos siempre un paréntesis explicativo, amado hermano. Recuerde que la vida del cristiano no puede ser hoy peco, en la noche me arrepiento, mañana peco, me vuelvo a arrepentir y así como un círculo vicioso. Eso no existe. Eso es ser engañado usted mismo. Si cree que así puede jugar delante de Dios, está equivocado. Si usted pecó porque cayó en pecado, usted se arrepiente y gira 180 grados en sentido contrario a donde había usted llegado al pecado. Por lo tanto, amado hermano, hay que tener mucho en cuenta eso. Todos nuestros pecados están cubiertos en Cristo Jesús si estamos realmente viviendo una intimidad con Él. Segunda cosa que Dios le prometió, que Jesús promete, es que no va a borrar los nombres del libro de la vida. Imagínense, amado hermano, que usted llega a aquel lugar donde se abren los libros y comienzan a preguntar por David Pérez y dice, bueno, ¿sabe qué? Déjeme ver, es que hay un problema en el sistema, y usted ya comienza a sentir nervios. Y que le diga el ángel que está ahí al lado, le dice, no, espérese un ratito que se nos cayó el internet. Ah, no, sí está, pase. Imagínese el sudor que va a pasar. Y si le dice que no está, triste sería, amados hermanos. Apocalipsis 20, 12 y 15 dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Recuerden que no son los libros del SRI, no son los libros de las deudas que usted tiene por ahí en la tienda. No, amados hermanos, es el libro más importante. Dice que fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hasta ahí, ¿sí, no? Pero el versículo más triste que puede haber, amados hermanos, en la palabra de Dios, es el que viene a continuación. Versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Usted hoy va a tener pesadillas, amado hermano, yo se lo aseguro. Si usted no está a cuenta con Dios, hoy usted va a tener un sueño profundamente, que usted va a tener que sudar el gota fría hoy. Cuando usted lee este versículo, que casi a nadie le gusta leer, dice claramente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo hago para que mi libro esté ahí, mi nombre esté en ese libro? Algunos dicen, bueno, recibo a Cristo Jesús y bueno, viva la fiesta, porque eso andan enseñando por algunas partes del mundo, ¿no? Ya Cristo pagó por pecado y usted viva la vida loca, viva la fiesta, y no, así no es. No se engañen, por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente que anda diciendo, yo tengo a Cristo en mi vida, y vive peor que el diablo en el infierno. Y eso es lo peor, amados hermanos. Eso es lo peor. Porque en las cosas secretas, ahí en los secretos donde realmente eres quien eres delante de Dios. No donde aparentamos en lo público. Esta iglesia en Sardis estaba viviendo así, de apariencia. Por eso el Señor nos hace referencia hoy, amados hermanos,
que se promete para los vencedores, para los que perseveran, para los que no desmayan, para los que saben que aunque la vida cristocéntrica en este planeta Tierra es tan difícil, no hemos desmayado. El Señor nos da nueva fuerza, el Señor nos va renovando día a día. El Señor hace que por medio del Espíritu Santo podamos tener fuerza suficiente para decirle no al pecado, no a la tentación, para seguir viviendo cada día como si hoy el Señor viene por nosotros, una vida que realmente le agrade. Para ellos está prometido que sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Pero usted se pregunta si en este día, yo no quiero que usted sufra de pánico, no quiero que se haga paranoico y me va a estar echando la culpa a mí mañana más tarde, porque esto es su relación con Dios y usted tiene que saber bien claramente cómo está su vida en este momento delante de Dios. Si usted está consciente que la vida que está llevando le agrada a Dios, gloria a Dios por ello, amado hermano, siga creciendo, siga predicando y compartiendo el Evangelio. Pero si usted sabe que al momento sigue siendo un pecador de la A a la Z, si usted sigue haciendo las cosas que no debe de hacer y justificándose en la carne, usted tiene que hacer un alto el día de hoy, porque está en peligro si es que hoy se va sin Cristo Jesús realmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esta no es una sugerencia de que de alguna manera quienes son verdaderamente salvos podrían perderse y tener la necesidad de volverse a salvar. No, amado hermano, recuerde que la salvación no se pierde, pero no se pierde para quien realmente la ha recibido en Cristo Jesús. Hay gente que anda enseñando por ahí que la salvación se pierde, amado hermano. No se pierde lo que usted nunca tuvo. Usted pierde lo que ha tenido. Y el Señor Jesús fue bien claro, la salvación no se pierde, amados hermanos. Y eso dice la palabra de Dios. Y bien lo dice en Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna. El Jesús que yo conozco garantiza que Él da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Él lo dice porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amén, amados hermanos. Esa es la fe que tenemos que profesar y vivir como que hoy el Señor nos está acariciando la orejita. No hay que entender las cosas de otra manera. Esta hermosa palabra de seguridad, nuestra relación personal con Jesús, es muy importante que esté en claro. Sin importar lo que suceda a otros, si usted conoce a Jesús, usted está seguro en las manos de Él. Pero finalmente, amados hermanos, algo más que prometió el Señor Jesús a los vencedores, dice que Él va a declarar nuestro nombre delante del Padre. ¡Qué lindo! Amén. ¿A usted le gustaría que Jesús declare su nombre delante del Padre y de los ángeles? A ver, ¿a quién no le gustaría? Dígalo de una vez para no ponerlo en la lista. A ver, ¿a usted le gustaría que Jesús le declare su nombre? A ver, yo quiero que alcen las manos los que quieren nada más. Los que no quieren no alcen la mano. Los que quieren que su nombre sea declarado por Jesús delante del Padre. Allá arriba también. ¿Sí? ¿Usted quiere que su nombre sea declarado? Gloria a Dios, amado hermano. Si hay alguien que no levantó la mano, ya sabe lo que tiene que hacer a la salida, evangelizar a esa persona que no alzó la mano, antes que se nos vaya sin Cristo. Cuando llegamos al cielo, todas las cosas serán abiertas para que todos las vean. El relato entero de nuestras vidas será exhibido públicamente, todo lo que hayamos hecho en esta tierra. En ese momento Jesús nos va a mirar fijamente y va a confesar delante del Padre que somos sus hijos, que le pertenecemos a Él. Gloria a Dios por ello. Jesús dijo que aunque somos pecadores, aunque estemos manchados, somos de Él. Y esta pertenencia es suficiente para toda la eternidad. Pecadores arrepentidos, amados hermanos. Pecadores redimidos. No pecadores practicantes, sino pecadores redimidos. Solo así nosotros tenemos que tener claro de que le pertenecemos al Padre. Hay un acusador de nuestras almas que anda siempre buscando señalar, decir, es que David hizo esto, David hizo lo de acá. Así va y se presenta delante de Dios. Acuérdese la historia de Job, ¿no? Así se presenta Satanás, es puerco, cochino y anda mintiendo. Pero Jesús dice, tranquilo, Él es mío, me pertenece, tú no tienes potestad sobre Él. Y así tiene que ser de todos y de cada uno de nosotros, amados hermanos. Perseveremos, no miremos atrás, no se jacte de lo que antes fue, porque nada bueno tenía atrás sin Cristo Jesús. Nada bueno. Todo está para apuntar hacia adelante. Yo quiero que te pongas en pie, amado hermano.
quiero que reflexiones conmigo claramente ante las preguntas que te voy a ir haciendo. ¿Es posible que una persona como una iglesia tenga un hombre que vive pero esté muerto? Es muy posible. Y el Señor, a través de este tema número 6, nos alerta como iglesia frente a una postura, si estamos vivos o estamos muertos. Te quiero hacer esa pregunta, amado hermano. ¿Estás vivo o estás muerto? No me lo digas a mí. Recuerda que yo no puedo ver el corazón de nadie. Ni siquiera el corazón de mis propios hijos puedo mirar. Porque dice que engañoso es el corazón. Cuando Samuel estaba delante de los hijos de Isaí, Isaí se deslumbraba por lo que veía en sus ojos. Este es, por la apariencia de ellos. Pero el Señor le dijo inmediatamente: no mires lo externo, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. Y yo quiero volverte a hacer la misma pregunta: ¿estás vivo o estás muerto? Pero no me contestes a mí nuevamente, contéstale hoy a tu Padre, porque a mí me pueden engañar, yo les creo que están vivos, pero solamente Dios sabe si estamos vivos o muertos. Por eso quiero que tú esta pregunta la tengas ahí, cierres tus ojos y te hagas una y otra vez: Señor, quiero presentarme delante de ti, porque esta pregunta que llega de tu parte a mi vida en esta mañana, si estoy vivo o muerto, tengo que responderla con mucha sinceridad, porque esa sinceridad delante de ti puede hoy marcar la diferencia. Por eso es necesario autoevaluarse, autoanalizar su vida. Y todo aquello que, aunque sea doloroso, aunque sea difícil de admitirlo, tendrás que hacerlo en este día para presentarte delante de Dios, presentarte delante de aquel que hoy nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Hoy el Señor dice: yo quiero tratar contigo, yo quiero tratar en intimidad contigo. Los días que estás viviendo son días finales, tiempos en donde se están cumpliendo todas las profecías, y todo lo que miras alrededor tuyo va a pasar. Pero hay un evento que muy pronto va a ocurrir. De un arpazo la iglesia será arrebatada, y el Señor no quiere que te quedes. El Señor quiere llevarte, porque hay una boda preciosa, la boda del Cordero. Es la novia la que está preparándose en estos momentos, porque sabe que el novio la manda a ver. El novio la lleva al altar. Y por eso el Señor habla acerca de las vestiduras blancas. Amado hermano y amigo, revisa cómo está tu vestidura. Tal vez tu vestidura está arrugada, tal vez está manchada. Y hoy el Señor dice: venid delante de mí y confesad vuestros pecados. Él quiere limpiarte. Él quiere que tu vida no sea igual. El diablo te va a seguir engañando, te va a seguir mintiendo, es el padre de las mentiras. El diablo quiere que tú te sientas conforme con todo lo que Él ofrece en este mundo, que te sientas cómodo en este mundo. Porque Él cada día está más desesperado, porque sabe que se le acorta el tiempo y quiere llevarse a la mayor cantidad de almas con Él al infierno. Y va a seguirte engañando y te va a seguir presentando tantas maravillas a tus ojos. No seas víctima de los engaños de Satanás. La iglesia de Sardis se dejó corromper por su orgullo, por su vanidad. Y hoy Primera Iglesia Bautista de Guayaquil ha recibido una alerta para que coja un camino distinto, para que podamos animarnos los unos a los otros a juntos en armonía, en comunión, poder salir adelante como pueblo de Cristo, como una familia en Cristo Jesús.
Yo quiero hacerle una invitación especial a aquellos que están viendo esta predicación y que aún no tienen a Cristo en su vida. Si tú estás en este lugar físicamente o lo estás viendo vía redes sociales, el Señor va a utilizar este espacio para que el Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Espíritu Santo de Dios sea hablando a tu vida. Y si hoy quieres realmente tomar la decisión de arrepentirte de la vida que llevabas, de arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de toda esa vida de inmundicia y recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy el Señor te dice que este es el tiempo y la oportunidad, porque los tiempos se acortan. Hoy es día de salvación. Recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y verás las cosas que Él te ha prometido, para que tu nombre esté en el libro de la vida, para que tu nombre sea confesado al Padre, para que tu nombre sea confesado a los ángeles, para que seas vestido con vestiduras blancas. Eso es lo que Cristo te promete. Pero tienes que tomar la decisión en este día de recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Amado hermano y amigo, ¿estás seguro de tu salvación? Hoy, 20 de septiembre, ¿estás seguro de tu salvación? Recuerda, amado hermano, este tiempo es para reflexión. Este tiempo es entre tú y Dios. Revisa cada detalle de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.